Perfecto. Bueno, primero que nada quería darles la bienvenida y también agradecerles a todos los que se sumaron a estas jornadas bajo cero, que comenzaron el lunes y que continúan hoy y que van a finalizar mañana. Para nosotros desde Pulsión y desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología es muy importante apostar a una formación académica de calidad que no solamente tenga que ver con poder estudiar, rendir y ser operativos en eso, sino también poder cuestionarnos y discutir críticamente nuestra formación actual. Muchos de acá en este MIT sabrán que estamos en un proceso de discusión y acreditación de nuestro actual plan de estudios, y creo que amerita poder traer eso hoy aquí, porque una de las temáticas que tiene que ver con lo que se va a trabajar en el día de hoy es justamente una de las temáticas que hoy, por ejemplo, nuestro plan de estudios no contempla y no pasa siquiera cerca de esta problemática, ¿no? Por eso también para nosotros es tan importante traer un acercamiento, lo de hoy creo que hay que plantearlo como eso, ¿no? Como una introducción, como un acercamiento acerca de, en este caso, el síndrome de Tourette, y por eso nos acompañan, a quien también quiero agradecerles, a Dalia y a Carolina, que ahora las voy a presentar. Ambas son representantes de la Fundación TIT, que, bueno, como ya le indica su nombre, estudia y trabaja por la discusión del trastorno de Tourette y también de problemáticas y trastornos asociados. Eh, en el caso de Dalia, eh, ella es docente, es también técnica en asistencia terapéutica, y también participa en estas instancias que son creadoras de encuentros entre adultos y familias con niños con Tourette. Y en el caso de Carolina, es hoy quien preside la fundación TIT Argentina. Carolina también es mamá de Lucas y Franco, y también se percibe a sí misma como una mamá Tourette a partir de junio del 2021, que es cuando Lucas recibe su diagnóstico, y también es docente de nivel medio y acompañante terapéutica. Hoy también quiero decirlo, iba a acompañarnos Beatriz Moyano, que es una psiquiatra especializada en psiquiatría infanto-juvenil, también es directora del Centro Interdisciplinario de Tourette, TOCS y TDAH con trastornos asociados también, es investigadora y es docente en diversas universidades de nuestro país. Eh, no puede estar por un problema familiar, ¿no? Pero nos comprometimos acá con las chicas, con Dalia y con Carolina, a poder generar otro espacio en el cual Beatriz pueda participar y también pueda darnos algo desde su perspectiva, desde su saber académico, desde su recorrido y sus estudios, ¿no? Así que hoy, repito, contamos con la presencia de Dalia y de Carolina, que ahora voy a decir bien los apellidos, que los obvié. Carolina es Carolina Kowalczyk y Dalia Alarcón, ambas representantes de la Fundación TEITE, trastorno de Tourette y trastornos asociados. Así que nuevamente quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes, pero también ellas dos por sumarse a la propuesta, ni bien nosotros las convocamos, por el afecto y el cariño con el cual hemos estado hablando estos días y los meets en los que nos hemos encontrado para organizar esto. Y por qué no, acá delante de todos también el compromiso de generar este otro espacio o este otro encuentro que nos queda aquí en adelante para seguir trabajando la problemática. Así que muchas gracias y las dejo con las chicas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, noches, ya acá está oscureciendo. ¿Cómo andan todos? Gracias por tus palabras, Tomás. La verdad que estamos muy contentas de poder participar y aportar lo que es el síndrome de Tourette y que todos hoy se lleven un poco de esa enseñanza. Sabemos que en la carrera se nombra poco, se menciona poco y nada, entonces creemos, no solo como mamás Tourette, sino como también profesionales de la salud, creemos que es necesario contar un poco más, ¿no? Más allá de nosotras contarles como mamás, que ustedes también puedan identificarlo en consultorio cuando estén con alguna característica de las que vamos a mencionar el día de hoy. Tomás, gracias por tu apoyo, por acompañarnos. Sé y estoy segura que es el inicio de muchas otras acciones juntos como fundación, así que muy contentas con esto. Vamos a ir empezando, yo le quiero dar la palabra a Dalia, nos vamos a presentar un poco más formalmente
y vamos a comenzar un poco con la charla. Dali, si querés, vos presentarte y seguir. Parece que no, no sé si soy la única, pero no se te escucha. No, no se escucha. Veo cabezas que hacen así. No, no se te escucha. Bueno, arranco yo. Como bien decía Tomás, yo soy Carolina Kovalzuk. El apellido es muy complejo, así que buenísimo, Tomás, que me lo dejaste a mí. Un poco hablabas del recorrido. Sin dudas, comencé la fundación siendo mamá Tourette, como bien mencionabas, mi hijo más grande de 14 años tiene síndrome de Tourette. En este recorrido de buscar información, empecé estudiando odontología, que yo siempre digo que parece en otra vida porque nada que ver, y después empecé a estudiar un poco de consultoría psicológica, me gustó mucho la psicología, seguí estudiando como docente, fui variando, hoy sigo estudiando psicología, así que soy una estudiante más de psicología, ahora sumo psicopedagogía, pero sí hice la licenciatura en acompañante terapéutico que me ayudó un montón a entender un poco ese costado también, ¿no? Ese día a día con el acompañado y un montón de cosas que a veces se escapan en un contexto de nada, de sesión, ¿no? Entonces digo, bueno, qué bueno ese aporte también. Dalia también es licenciada en acompañante Sí, terapéutico, así que eso claro, nos ahí ayudó un creo que me montón. escuchan Bueno, mejor. ahí sí, Dali, te sigo, te doy la palabra. Volví. Buenas noches, bueno, en nombre a Tomás y creo que a todos agradecer la curiosidad de que estén acá, para nosotros es muy valioso. Mayormente estamos acostumbrados a salir a ofrecer un poco donde podemos concientizar a la sociedad, ni te digo a profesionales, y que ellos convoquen a la fundación es un lujo. Realmente habla muy bien de ustedes y esta convocatoria, la cantidad, nos emociona con Caro ver tanta gente interesada en involucrarse con este tema que tanto nos involucra. En lo personal, soy mamá de un joven de 24 años hoy. Mi trayectoria sí fue quien inicié hace 14 años aproximadamente, y tenía que ver con esto de la empatía entre pares, que me pareció una terapia que no había. Por eso los encuentros sí, los originé por ahí. En los últimos encuentros es donde descubro a Caro, con su proyecto de fundación, que Argentina lo necesitaba, y afianzarlo con bases más sólidas para poder ingresar al sistema, creo que desde un lugar más como las familias lo merecen y como cualquier diagnóstico que sea poco frecuente, tener su espacio con nombre y apellido, y así poder hacer incluso estas cuestiones con las universidades, que nos parece súper valioso, ¿no? No sé si quieren que comencemos, Caro, ¿te parece? Sí, dale, Bueno, dale, me el síndrome encantó. de Tourette, de alguna forma este nombre mucho, quizás lo han escuchado, Tourette, pero en fin, es una condición neurológica, tiene que ver con movimientos involuntarios y también vocales que pueden haber escuchado, esto es visual acá, ¿no? Los movimientos, el garraspeo también con la garganta, el movimiento con el hombro, el ojo, son primeros indicios de que algo está sucediendo que puede aproximarse a un síndrome de Tourette. Estos pueden ser motores y vocales, y de alguna forma esto no es sencillamente como se declara, requiere de otra característica muy interesante, que es que los tics no vienen solos. El síndrome de Tourette está acompañado por los trastornos que acompañan, y ambos, esta dupla, es la que nos llama la atención para poder diagnosticar. Tiene que superar el año tanto de movimientos involuntarios como este trastorno que acompaña, que después Caro va a explicar, que quizás pueda aparecer antes o después de los movimientos involuntarios. Por otro lado, tenemos especialistas que pueden detectar esto en teoría, que requiere de la observación de un neurólogo o un psiquiatra. Es quien nos puede diagnosticar el síndrome de Tourette. Esto no empieza desde el nacimiento, es en las edades de la infancia y la adolescencia donde podrían aparecer estas características visuales, en la familia, en la escuela, en la infancia, la adolescencia. Estamos hablando prácticamente de un niño que pasa mayor tiempo en actividades escolares o recreativas, grupales,
donde también nos importa la visión del equipo que acompaña a nuestros hijos, como los docentes, ¿no? Son muy valiosos que puedan entender de este tema y observar estas características que son básicamente tomar en cuenta estos movimientos que algo está pasando. Esta no es una pequeña característica, sino que hace la gran diferencia y nos interesa que lo puedan detectar. Estos movimientos vienen acompañados del trastorno, pero bueno, son cuestiones que al estar en etapas de escuela quizás se pueden visualizar en cuestiones pedagógicas, ¿no? En la parte escolar, que también llaman la atención. Pero poder detectar exclusivamente que es síndrome de Tourette y no quizás confundirlo con otros diagnósticos más comunes dentro de la edad escolar, para nosotros hace una gran diferencia. Con respecto a estos trastornos que acompañan estos movimientos involuntarios, por ahí Caro los puede detallar, ¿te parece? Sí, no hay problema. A mí me gusta hacer algunas salvedades de las que vos ibas diciendo. En primer lugar, me gustaría mostrarles después un video que se lo vamos a ejemplificar un poco más. La idea ahora era comenzar con un video para que ustedes vean cómo es el Tourette y cómo está inmerso dentro de la sociedad, que a veces nos pasa un poco esto, ¿no? De que lo miramos y sonreímos, o nos da vergüenza, o señalamos. Pasa también, yo le voy a contar un poco la parte social, ¿no? Pasa también esto que recién mencionaba Dalia, ¿no? De que por ahí cuesta mucho llegar al diagnóstico. Si bien, como toda condición neurobiológica, se nace con la misma, en el caso del síndrome de Tourette, las características surgen en general en la parte escolar. Entonces, en esos espacios donde por ahí los chicos no están en ese refugio que es la casa, en esos espacios donde por ahí tienen que hacer alguna actividad, donde tienen algún estrés y donde por ahí esto les genera tics, es donde se empiezan a ver estas características, tanto motoras como fónicas que recién estaba mencionando Dani. Estas comorbilidades que me decía también Dalia recién, son un montón, la verdad que las comorbilidades del Tourette, por eso cuando pensamos el nombre TIT, tiene que ver con esto, la T de Tourette y la T de trastornos relacionados. Estos trastornos relacionados, si yo les menciono el TDAH o les menciono el TOC, seguramente lo tienen un poco más familiarizado, porque hoy en día hay un montón por todos lados, y ahora de TDAH, la última semana más todavía, porque tuvimos justo la semana y el día. Pero bueno, si yo les digo trastornos de sueño, si les digo TOC, si les digo ansiedad, sin dudas son las comorbilidades más comunes y son las que por ahí a veces, como familia, son las que primero vamos a preguntar y consultar y después llegamos al caminito del Tourette. El Tourette es muy complejo porque, como les comentaba, aparecen en edades como más grandes, entonces de repente te encontrás con un chico haciendo tics. No todo tics, obviamente tiene que ser Tourette, pueden ser tics que son transitorios. Ha pasado mucho en pandemia, que por temas de encierro, los chicos habían aportado en pediatras y neurología, consultas por el tema de los tics que iban y venían, que era por un tema de ansiedad transitoria por el tema del encierro. Pero si estos tics perduran durante un año, como bien decía Dalia, ya sean la parte motora y la parte de fonética, ahí sí, desde lo clínico, esto es importante saberlo, desde lo clínico, por eso el psicólogo por ahí, en este caso, puede hacer la derivación porque ustedes por ahí en consulta pueden llegar a tener este tipo de situaciones. Creo que ahí también es importante, no solo lo que trae la familia en la casa, sino esta derivación al neurólogo y al psiquiatra para que pueda hacer el diagnóstico propiamente dicho. Pero en realidad, el diagnóstico es bien clínico. Entonces, esas herramientas las ves en consultorio, las ves en colegio, las ves en casa. Por eso también esto de estar muy presente en lo que dice la familia. Bueno, me gustaría hacer un poco esto del video. No sé si está, vos me decías, Tomás, que está Celeste con el video, puede ser. Hay un video que dura 3 minutitos. Quiero mostrárselos a todos para que ustedes vean un poco esto de lo social que mencionaba al principio. No sé si se puede mostrar. Claro, sí, dame un minutito, quiero tratar de transmitirlo yo. Ahí lo Dale, paso. si no sigues hablando, cuando vos lo tengas, avísame. Son 2 videos. Hay uno que habla un poco de estas generalidades que las podemos ir mencionando, pero me gustaría más el primero, que es el de 3 minutitos, que se los voy contando un poco, no se los quiero spoilear, pero se los cuento un poco. Es una persona que es actor, él decide hacer justamente que tiene síndrome de Tourette y pasar por una circunstancia de un viaje en subte,
Entonces él va contando, obviamente filmando toda la situación, y va contando todo lo que le va pasando. Y es tan vivencial, nosotras como mamás lo vimos y nos emocionó, ni hablar, tenemos, bueno, tenemos un montón de grupos, ¿no? De delegados juveniles que son jóvenes con síndrome de Tourette, que también se vieron identificados, chicos más chiquitos, gente adulta con Tourette. Entonces, esto también es importante, llegar al diagnóstico a tiempo. Si ustedes ven algún indicio de este tipo de tics, que ahora se los vamos a contar, los tics motores más fácil que pueden ver son el tema de los ojitos, parpadear los ojitos o hacer así con la cabeza, ¿sí? Esos son los motores más fáciles de visualizar. Y lo fónico tiene que ver con una garraspera, ¿sí? Tiene que ver con un sonido, ¿no? Eso también forma parte de eso. A ver, ahí está Tomás, qué genio. A ver si lo podemos ver. Hay millones ahí, se ven millones y millones. Este video para mí ejemplifica un poco lo que uno siente no solo con Tourette, sino también como familiar, y para que ustedes también lo puedan vivenciar. Es interesante. A ver si lo podemos enganchar. Bueno, les sigo contando, mientras que Tommy puede hacer ahí malabares con la tecnología. Les cuento un poco el recorrido. Como familias nos encontramos a veces con esta desidia de no encontrar profesionales que saben. Por eso, como decía Tomás, ¿no? Qué importante que ustedes por lo menos sepan y en algún momento, en algún recorrido de su carrera, cuando tengan ya la posibilidad de atender y vean este tipo de características, van a poder darse cuenta de esto, ¿no? De estos movimientos o estos sonidos que puedan relacionarlo con el Tourette. Eso para nosotros es un montón. Como familias nos pasamos en cada rincón del país, tenemos más de 100 familias hoy en un grupo que contenemos, y en cada rincón es muy difícil conseguir profesionales que sepan de Tourette. Entonces, eso también a la familia le cuesta llegar al diagnóstico, o se llegan a malos diagnósticos, incluso hasta se medica de mala manera. Entonces, qué importante es saber, aunque sea un poquito, para poder saber derivar a quién corresponde y poder trabajarlo de esa manera. Hay mucho de lo emocional, muchísimo de lo emocional, el contener, el estar, el acompañar. Después vamos a dar unos tips, ¿no? De cómo puedo ayudar a la persona con Tourette. La verdad que siempre decimos, ¿no? Que ustedes como profesionales se lleven una semillita hoy de lo que es el Tourette es importantísimo, porque hace a la diferencia, hace que ustedes puedan saberlo. Creo que Tommy no puede pasar el video. A ver ahí. Ahí está, ahí está. Ahí lo vamos a ver. Me parece que no tiene sonido, ¿eh? Ah, no lo veo. No tiene sonido, Tommy, me parece. Fíjate. Ahí a la izquierda creo que está muteado. A ver si podemos. No. ¿Crees que me fije yo de poder pasarlo? ¿Podés, vos? Sí. Dale, Caro, si querés probar, yo ahí estoy intentando con un compañero. Bueno, guárdame un segundito, dale, si querés te paso la posta para hablar un poquito más de algunas consecuencias tuyas, de lo que fue tu historia. Eso ayuda un montón a Es poder interesante. contar tu experiencia. La mayoría de las asociaciones o fundaciones con respecto a los diagnósticos que nacen en la infancia, hablamos de niños, y acá una de las cuestiones importantes con este documental es que tenemos una persona adulta y en primera persona poder entender de qué trata convivir con esto, ¿no? Y la vida independiente. Es un espacio que nosotros tomamos, es un compromiso con los jóvenes y con los adultos de cómo seguir la ciencia, la medicina, todo. Hablamos mucho de niñez y
ustedes seguro tienen y pueden tener compañeros. Tenemos chicos en las universidades a quien acompañar y este espacio nos parece de contención. En lo personal, bueno, un hijo de 24 también en la universidad nos muestra las cuestiones que donde están los chicos sin compañía. Tenemos varios chicos en esa situación y otros que no han tenido un tratamiento adecuado a tiempo con una complejidad que perduró en el transcurso de los años, por ende hoy quizás con tics complejos a los 20, 22, con un trastorno que acompaña también, con una dispersión que no se ha podido tratar a tiempo, y estas cuestiones es donde nosotros entendimos que requieren de una contención, un espacio en particular donde puedan ser escuchados. Ni les digo de los adultos, personas que a los 50 años han podido detectar y entender que lo que les pasó toda su vida se llamaba síndrome de Tourette, que tuviera nombre, ¿no? Y tener una historia sin título, de ver por dónde, qué está pasando en sus vidas personales. Tenemos una experiencia en Córdoba donde nos cuentan de que a ella siempre la familia estaba cansada que le tiren agua bendita, porque le hablaban de una maldición, porque era lo raro, y eran las ideologías de la época donde no teníamos un cuadro de guía para poder detectar este tipo de, lo que todavía, 2025, hablamos de enfermedades poco frecuentes, ¿no? Nos interesa muchísimo con la concientización poder llegar a otros espacios de la Argentina, porque es así como nosotros podemos también llegar a otras familias que llegue este discurso y poder entender que lo que les pasaba se trata de esto, y bueno, que conozcan que la Fundación está a disposición. Una de las cuestiones que queremos armar desde la Fundación para el País tiene que ser con una cartilla de profesionales que no solamente se centran en Buenos Aires, porque la Argentina tiene mucha gente que termina viajando a Buenos Aires porque tenemos conocidos pocos especialistas y es donde nosotros queremos acceder porque seguro que hay neurólogos comprometidos que están también con predisposición como ustedes de seguir formándose, y más allá de que nos pasa que psiquiatras y neurólogos pueden detectarlo, no tienen un pleno conocimiento de lo que es mantener un tratamiento, hacer un seguimiento en un niño a un adolescente que tiene un trastorno en particular con los tics que acompañan, porque no es lo mismo tratar los tics con una hiperactividad con dispersión que los tics con un trastorno obsesivo compulsivo. Así que es muy artesanal y requiere un conocimiento un poco más especializado, que es lo que nos dimos cuenta que no existen. Otro tema Bien. que pueden llegar Dale. a escuchar es que se piquen. No te veo. No sé si me escuchás, no sé si ustedes pudieron ver, yo recién compartí, pero no sé si pudieron ver y visualizar lo que yo compartía. Me parece que no, ¿no? A ver ahí, uno de los chicos lo está haciendo. Se ve. A ver ahí se ve, ¿no, Tomás? A ver, fíjate. Ahí me parece que se ve. Lo que pasa es que no se escucha el audio. Y lamentablemente en este video es re importante el audio. Ahí ven al chico que está ingresando al subte. Claro, es como fundamental el audio. La A ver si mitad. se puede. Porque en este transcurrir de él en el subte suceden tantas cosas y tantas miradas, entonces nos parece importante que lo puedan visual, o sea, que sea eso, ¿no? Que vean esa situación. Si es imposible, no importa, seguimos dando un poco más de resumen y queremos ser concretas. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ese que va ahí soy yo, o era yo. Mi nombre es Ariel Núñez y soy actor. Las vueltas de la vida me llevaron a encarnar a un joven con síndrome de Tourette. Y la mejor manera que encontré para acercarme a entender fue viajar, pero habitando su cuerpo. Eso que escuchaste ahí fue un tic. El ST o síndrome de Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico que genera tics, motores y sonoros involuntarios, o sea que aunque quiera, no me puedo contener. También puede asociarse a cambios de ánimo repentinos, déficit de atención, depresión o trastornos obsesivo-compulsivos, como cerrar 3 veces un cajón, porque si no lo hago, pienso que alguien puede morir. No tiene cura. Se lleva, se padece y se acepta.
acepta? Mirá a las dos mujeres de la izquierda, las rubias. Seguilas mirando. Míralos a todos. Ahora fíjate en la nena con la bolsa roja. Ese bigote me parece que ya lo vi. ¿Qué se piensa? ¿Que no los veo? ¿Que no los siento? Mira a la chica de rosa y a sus amigas. La del medio ahora va a esconder la risa. Menos mal que yo estaba mirando el celular y no la vi, ¿no? Allá al fondo, delante mío, hay un tipo con un celular. Lo miro y... justo ahora dejo pasar a ese hombre que vende cuadernos. Que sin saberlo, es uno de los más humanos. El de acá de gorra ahora le va a decir, pobre, ¿no? ¿Y qué te parece? Uy, ¿y este pibe qué le pasa? Uy, voy a mirar para arriba a ver si se da cuenta que lo estoy mirando. ¡Qué raro! Ah, pero no estoy loco. El de bigote también ve algo raro. Y el de allá también. ¡Qué raro, che! Así, ¿qué me importa? Yo lo miro, ya fue. Bueno, ahí se cortó el video. Termina, bueno, él yéndose y todas las miradas encima, ¿no? Esto, aunque parece un poco crudo por ahí en algunas partes del video, es esto, ¿no? Las miradas, el hecho de la gente observando, señalando, escondiendo risas. Nosotros lo vivimos como mamá, la gente que hoy convocamos en delegados juveniles, tenemos un espacio de jóvenes juveniles, perdón, jóvenes que se dedican a ser delegados juveniles. Ellos conforman como si fuera un equipo de la fundación para poder divulgar, y ellos también nos cuentan estas historias. Lo pueden ver en nuestro Instagram, en Historias que Inspiran. Es muy conmovedor. Por ahí, obviamente, el caso que muestra el chico es un caso bien puntual, donde los tics están muy exacerbados. Hay casos y casos, cada caso es individual, no todos los casos son iguales, pero sí las características son las mismas en cuanto a los tics, ¿no? Siempre los tics son motores y fónicos, siempre está esta unión de ambos. Lo importante saber de esto es que son involuntarios, ninguno está pensando en hacer estos tics. Otra de las cosas que a veces vemos desde lo social son series de televisión o obras de teatro, donde se habla todo el tiempo de las malas palabras y se cree que el Tourette es decir malas palabras, y en realidad solamente entre el 1 y el 10% es coprolalia, que es la forma de decir malas palabras, ¿no? Ustedes saben más que yo en esto, pero digo, la coprolalia forma parte de una de las características, sí, lo que no quiere decir que lo defina como tal. Entonces a veces se confunde muchísimo el Tourette con malas palabras, y los tics están presentes siempre en momentos de estrés o en momentos que no son tan de estrés. Cuando, no sé, el chico se entera que va a Disney y está muy, muy, muy contento, también puede emerger un montón de tics. Y algo importante que sucede, y esto es un factor común, tanto en chicos, en jóvenes y en adultos, que cuando sucede alguna cuestión que están concentrados y están en algún momento concentrados en algo, sus tics desaparecen. Entonces, por ejemplo, no sé, en el caso de mi hijo, él hace arte y está haciendo sus máscaras, y en ese momento los tics no aparecen para nada. Y esto pasa también en el deporte, pasa en un montón de ambientes donde los chicos ahí pueden ser ellos sin tics. Si yo les hablo desde lo social, que es un poco el video. Sí, dale, avanzá. Sumado a estas cuestiones, ¿no?, que comenta de tensión que generan, está el trastorno. No nos olvidemos que es algo que
inquieta a este sujeto que no puede manejar tampoco mientras no tenga una terapia que acompañe. Es un trastorno donde aparece internamente y no lo sabe detectar, no lo sabe manejar en primera persona. Y esto crea una inquietud, una incertidumbre interna, una inseguridad interna que trae a los tics de vuelta, ¿no? Y creo que sí hay un tema que ustedes trabajan mucho, que es el bullying. Y acá tenemos muchísimo de ese tema. Este video también refleja esto. Hay chicos de la edad de ustedes en la calle que quieren un futuro, que quieren progresar, y quizás son de los mejores promedios del secundario, y no queremos desanimarlos mostrando que estas cuestiones no tienen respuesta. Al contrario, por eso estamos acá, de que los adultos puedan mejorar su calidad de vida y no que todos sean el chico de este documental. Comentabas en cuanto a lo Sí, social, y a eso vamos, ¿no? Que concientizar hace que seamos más los que, si vemos esto, no hagamos esa mirada que socialmente es automática la nuestra, creo, de poner una mirada rara, de espanto, de que vi algo que raro que es esto, y que el otro tuviera una mejor, relación sí, sin social, duda. ¿no? Y poder avanzar. Yo creo que hoy igual está mucho más trabajado la inclusión, creo que ustedes lo viven, no sé si lo viven en su facultad, ¿no? Donde la inclusión está mucho más incorporada. Nosotros la semana pasada firmamos un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, donde vamos a hacer un montón de acciones, y diciendo esto lo que quiero decir es que hay universidades, y la de ustedes también, sin dudas, y muchas otras que se van acoplando a esto de la inclusión con responsabilidad absoluta y tomando en cuenta todas las discapacidades y realmente con esa responsabilidad que compete el tema. Así que agradecemos también esa participación y esto de poder comprometerse con esta causa. Vamos a ir, me gustaría como darle estos tips para resumir un poco lo que es la charla en sí, y vamos a hacer una actividad. Como para que ustedes sepan, el síndrome de Tourette, para resumírselos, es obviamente un trastorno neurobiológico que conforma tics motores y tics fónicos durante un año. De ahí en adelante ya se considera Tourette. Eso para que ya no empiecen como a anotar como tips de qué es el Tourette. Después, obviamente, es genético, esa es la etiología, como para hablar de dónde viene. Decís, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene esta persona Tourette? Bueno, se dice que hay un gran componente genético. Obviamente es un trastorno crónico, que lo tienen toda su vida, no tiene cura. Mucha gente nos pregunta, ¿pero tiene cura? No, no, esto no tiene que ver con una enfermedad, porque no es tal así, sino que al contrario. Después nos preguntan por los tics, bueno, pero lo hace a propósito. No, los tics son absolutamente involuntarios. No afecta la inteligencia, para nada. Hay muchos chicos que por ahí lo que le afecta tiene que ver con su acceso a la información, es decir, muchos chicos tienen a veces como comorbilidad la dislexia, entonces por ahí obviamente no pueden leer un párrafo entero, tienen que leerlo en partes, o sea, ese tipo de adecuaciones que se llaman adecuaciones de acceso son posibles, y los chicos pueden acceder a cualquier tipo de nivel académico que se les ocurra, ¿no? Desde ya. Bueno, nombramos los trastornos relacionados más comunes, para que ustedes tengan un porcentaje, entre el 80 y el 90% tienen comorbilidades. Solamente ese poquito de resto es el que solamente son tics. Y las comorbilidades que nombramos son el TDAH, TOC, ansiedad, obviamente las dificultades específicas del aprendizaje, como la dislexia, la depresión, trastorno del sueño, trastorno desafiante oposicionista o oposicionista desafiante, entre otras que hay muchas más. Por ejemplo, el otro día hablaban de esquizofrenia, una familia, otra familia hablaba de Asperger. Hay muchas que obviamente se ven en la clínica. ¿Cómo puedo ayudar? ¿No? Bueno, desde ya, como pasaba en este video, no te sorprendas, ni te alarmes, ¿no? Trata de poder sobrellevar esa situación de la mejor manera. No te quedes mirando fijo, claramente, como le pasaba a este muchacho en el subte. Obviamente, ni hablar del bullying, no burlarse ni nada al respecto. Y siempre la pregunta de si necesitas algo, sentirse apoyado, contenido, como decía, ¿no? Que pasaba ese señor de ambulante vendiendo gorras, creo, o vendiendo unos cuadernos. Bueno, qué bueno que hay una persona que pensó en mí y me preguntó cómo estaba, ¿no? Digo, eso también me parece importante. Y esto que decía Dalia, ¿no? Esto de informar para nosotros se nos hizo un poco un lema. Esto de informar para poder darles, no solo para que ustedes puedan entender y a la vez empatizar, sino también en el caso de ustedes como profesionales de la salud, me parece importantísimo que puedan empatizar también desde ese lugar, ¿no? Como profesionales, no solo como personas.
Y les vamos a dejar después un folleto que le dejamos a Tomás para que vean todo esto resumido y lo puedan tener en cuenta. Ahí está la doctora. Bueno, tenemos el placer de tener a la doctora Beatriz Moyano. Hoy la mencionaba Ah, Tomás, la vi. que estaba ausente por un tema familiar, pero la tenemos a la doctora Beatriz Moyano que nos regala unos minutitos que para nosotras es un lujo y para ustedes también va a ser un lujo que puedan escucharla un ratito. Hola, doctora. ¿Cómo andan? Acá me pude sumar finalmente un ratito. ¿Cómo están? Un Sí, gusto estar gracias, acá con doctora. ustedes. Muchas Hola, gracias. Beatriz. Ah, Qué lindo un verte. placer. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bien, Beatriz, Bien. estábamos ahí hablando de generalidades, obviamente, Ajá. tratando de explicarle a los chicos que son todos, nada, casi profesionales, porque están todos en la carrera de psicología, entonces están ahí ya terminando algunos ya sus estudios. Bueno, les contamos obviamente las características generales, un poco de los tics, pero bueno, obviamente acá la que sabe es usted, entonces bueno, le dejamos ese espacio para que pueda interiorizarnos un poquito más. Seguramente que deben haber tocado más que bien, las dos, las conozco muy bien, no solo como madres, sino como personas que se han puesto al hombro una tarea enorme y excelente, algo muy valioso en Argentina, que es esto de difundir, psicoeducar, acobijar a los papás, a las familias, que hace tanta falta siempre, y con información que la verdad que muy valiosa, que me consta que están trabajando como más que bien, eh, traduciendo cosas, investigando, buscando. Y bueno, yo asesoro a la fundación con muchísimo gusto y a todos los que necesiten de la experiencia de más de casi 30 años, 20 y pico de años trabajando yo con el Tourette en forma interdisciplinaria. Armé como 4 equipos ya en Argentina y la verdad es que bueno, acá estoy para que aprovechen este rato, no sé hasta cuándo tenemos y qué podría ser, si quieren preguntar o más vale, porque para ahí estaría bueno que me digan que la audiencia, ¿no?, que está esperando un poco más para que yo sea práctica en lo que explique. Está buena esa idea, ya que nosotros hicimos un poco de generalidades, mostramos un video del chico en el subte para que lo puedan ver in situ, ¿no? Las características. Entonces me pareció bueno que por ahí, si alguno tiene alguna pregunta, no sé si está Tomás o Celeste, que nos pueda ir como ayudando a que cada uno vaya levantando la mano y tenga las preguntas propias más específicas que la doctora va a poder ampliar. Perfecto, está bueno eso, porque por ahí hay varias preguntas, coinciden en las mismas preguntas. Uno, a ver, Tourette, hay que hablar de los tics y de las comorbilidades. Ustedes saben que el Tourette es mucho más que solo tics, aunque esté definido por los tics. Los tics pueden ser leves, moderados o severos, pero al lado de las tics que presenta el paciente para ser definido como Tourette, tics motores y fónicos que van variando a lo largo del tiempo, que tienen un pico de intensidad entre los 10 y los 12 años, y la mayoría de las personas van bajando sus tics cuando llega a la edad adolescencia tardía o la adultez temprana. Sin embargo, hay un grupo de personas que siguen teniendo tics un poco fuertes, que no son para nada la mayoría, pero son esos casos más floridos. No siempre hay coprolalia, o sea, decir malas palabras, ni ecolalia, repetir lo que otros dicen, en el Tourette, pero pueden estar, sobre todo en los casos más floridos. Hoy, por ejemplo, vi una nena que tiene unos tics terribles y una coprolalia impresionante, y al lado de eso tiene como comorbilidad trastornos de ansiedad. Y cuando hay en el entorno muchos problemas psicosocial, por ejemplo, bullying, falta de conocimiento del tema, esta nena estaba desescolarizada, entonces el hecho de que no está en la escuela o que hubiera, por ejemplo, alguna cuestión familiar compleja de estrés, el estrés aumenta los síntomas de los tics. Pero hay veces que, independientemente del estrés en general, los tics van a estar con un curso natural. Pero la comorbilidad, que es generalmente con TOC, con trastorno por déficit de atención, con problemas de control de impulso, con trastornos de ansiedad de todo tipo y a veces también depresión. Algunas veces se tienen también, bueno, muchos berrinches, muchas dificultades con el enojo y algunos problemas a veces académicos derivados o del déficit de atención, de algunas cuestiones que están asociadas al Tourette, que por supuesto se pueden manejar, pero hay que trabajar muy bien haciendo las evaluaciones que se necesitan para darse cuenta cuál es la hoja de ruta para trabajar, para atender a una persona con Tourette, que generalmente desde lo que es el trabajo interdisciplinario tiene 3 patas, que es la parte de psiquiatría, que evalúa todos los trastornos y las comorbilidades, la parte de neurología, que también
lo que hace es corroborar que esto es Tourette y no es otro trastorno del movimiento, porque pueden haber otros trastornos del movimiento. Cuando es necesario, a veces se hacen algunos estudios complementarios, pero en general el diagnóstico es clínico. Y después, la psicopedagogía y la evaluación cognitiva, que la hacen los psicopedagogos y neuropsicólogos, para ver cuáles son las dificultades que hay, el perfil de cuestiones cognitivas que hay, de algunos déficits que pueden estar presentes, que después podemos hablar de eso, y entonces con eso se guía tanto el tratamiento de las cuestiones académicas también que están, como las acomodaciones áulicas que se van a indicar. Y hay veces que también se necesita medicación, no siempre, y la medicación no es siempre para los tics, sino muchas veces es más frecuentemente para los trastornos asociados como la ansiedad, la depresión, el TOC, ¿no? O los problemas de control de impulso. Básicamente, estoy resumiendo muchísimo, pero es como para que hagamos un paneo general de cómo es el trabajo interdisciplinario. Y ustedes, no sé, son todos psicólogos los que están acá en esta reunión. Sí. ¿Psicólogos? ¿O? Estudiantes de psicología, sí, sí. Perfecto. Todos estudiantes de psicología. Pero hay muchos que ya están en sexto año, que ya están por concluir, o sea que hay como... Podemos hacer... Buenísimo, Sí. vamos a hacer énfasis un poquito en eso también. Por ejemplo, justo ahora estoy por dar un curso que es de CIVIT, que es de formación de la terapia especializada en TICs, que es una terapia cognitiva conductual para los TICs. Es algo bastante específico, pero es muy, muy valioso, porque es la terapia de primera elección para las personas con Tourette, especialmente los niños y adolescentes. Y eso es bastante importante que sepan que como psicólogos hay mucha tarea para hacer. La primera de todas es la psicoeducación, primero que nada, y después, cuando los tics requieren tratamiento, existe como recurso el CIVIT, esta terapia, y por otro lado, cuando es necesario se medican, pero no siempre se medican los tics. Y también como psicólogos les puede tocar tratar, van a tener un niño o un adulto o un adolescente que van a tener tics y otras cosas. Tienen que estar diagnosticadas las otras cosas, por eso no está bueno eludir la consulta con el psiquiatra, porque si van solo a neurólogos, muchas veces no se hace la evaluación bien estructurada de las comorbilidades y cuando se subregistran, impactan y siguen su curso y se complican. Por ejemplo, un déficit de atención no asistido, cuando se llega a la universidad, es tarde, no es tarde, pero es mejor haberlo hecho antes, porque ya vamos a ver cómo he trabajado con ese niño y con esa familia, con esa escuela, para que salga con método de estudio, para que salga... Entonces, o por ejemplo, TOC, el TOC, además el TOC asociado al Tourette, es un subtipo de TOC que tiene ciertas características específicas y que eso tiene implicancias terapéuticas también. Y así, si hay una jerarquía que uno hace cuando va a trabajar con los pacientes, porque si está deprimido, por más que queramos hacer CIVITs o terapia EPR de TOC o lo que sea, o hay un lío en la familia, primero tenemos que arreglar todo eso y la depresión para tener un paciente. Y después empezamos a trabajar con lo que es más urgente, ¿no? Así claro. Que bueno, dejo de hablar así no, y me estoy preguntando. Ahí, Beatriz, preguntaban dos cosas. En primer lugar, una persona preguntó por el tema del curso de CIVIT, le dijimos que nos pueden escribir a la fundación y le pasamos toda la info o a Cita. Dale, perfecto. A Instagram de Cita también. Eso perfecto. Como para que algunos, si tienen alguna duda de eso, sí, nos pueden escribir. No hay ningún problema, hablan con la secretaria, con Cristina, bueno, después yo les paso los datos, perfecto. Después preguntaban una serie de cosas, no encuentro ahora el chat, a ver, voy a ver si... Ahí vi algo que preguntaban algo, no sé lo que acabo de ver, pero que miro el chat. Algo del oposicionismo desafiante preguntaron. Sí, preguntaron eso y preguntaron si corre peligro la persona que tiene Tourette, me parece que leí algo así, pero se me fue el chat. Bueno, por los tics, la pregunta es por los tics, o sea, sí. La persona que tiene Tourette, la gran mayoría de las veces... Neurológico. Sí, eso también. A ver, primero voy por una, díganme cuál primero y yo contesto. Sí, me parece que la que usted quiera de las tres habla de trastorno oposicionista, habla también de esto de si hay peligro con los tics y hablaba otra cosa más, pero cualquiera de esas dos, o qué diferencia hay entre autismo y Tourette, por ejemplo, es otra de las hay un montón, sí. Ok. Acá. Los tics en general en el Tourette pueden ser leves a moderados y en pocos casos son severos. Cuando son severos, esa franja de pacientes con Tourette que tienen los tics muy severos, pueden tener una característica de autoinjuriarse, por
a repetir la conducta puede lastimar. Por ejemplo, un tic en el cuello de latigazo cervical puede lastimar no solamente las vértebras, digamos, sino hemos tenido casos muy extremos de un paciente de tanto hacer así con el cuello muy fuerte, se lastimó como una pequeña arteria que estaba, no se lastimó, no se llegó a lastimar, pero estaba ahí en el límite de lastimársela, porque insistía en hacer esto. Y es importante ahí decirles que eso sucedía porque este era un paciente que venía de neurología y solamente tomaba medicación para tics que eran muy severos. Pero cuando hicimos la evaluación, ese paciente además tenía comorbilidad con TOC y con ansiedad y depresión. Y su TOC le decía que hiciera más fuerte esto para que algo malo no le pasara a la mamá. Y la mamá estaba enferma con un cáncer de ese niño. Entonces, cuando hicimos esa evaluación, y ese niño que estaba solo tratado desde neurología, y desde una terapia que no era específica, que eso es muy importante, la terapia tiene que ser específica hacia los targets, ese chico empezamos a ver que tenía un TOC, y que esto que acabo de contar, y un tema anímico y ansiedad, tratamos su TOC, nos dimos cuenta que esa conducta la exacerbaba porque tenía esa idea y entonces se le hacía ser más fuerte, y ese chico tomó no medicamentos para tics ahí, medicamentos para TOC, para ansiedad, y también terapia, mucha terapia, no cualquier terapia, terapia para TOC, terapia de psicoeducación del estrés, y del entorno. Eso es un ejemplo lindo. Y hay varios pacientes. Otro, por ejemplo, las lastimaduras en el Tourette tienen que ver con la severidad de los tics, y muchas veces la severidad de los tics tiene que ver con el Tourette mismo, y otras veces es porque hay esas comorbilidades. Otra paciente que atendí en algún momento, se lastimó el ojo de tanto golpearse el ojo porque tenía ideas obsesivas de que el ojo estaba más chiquito uno que el otro, entonces, y eso se llama dismorfia, ustedes como psicólogos lo conocen. En el Tourette, el TOC del Tourette muchas veces tiene un componente obsesivo. Las obsesiones que hay en el TOC del Tourette pueden ser somáticas, muy frecuentemente es el pelo, los ojos, y otras veces son miedo que algo malo pase, y entonces esas, por ejemplo, que contábamos recién, una paciente puede estar diciendo, no, basta, porque está pensando en ideas obsesivas de algo que le da terror, por ejemplo, que algo malo le pase a la mamá o a los abuelos. Y entonces, interviniendo en todo esto, uno puede aminorar la intensidad de los tics cuando tienen, por ejemplo, un componente compulsivo, como era en este caso, ¿no? Y hay pacientes que, aunque no tengan TOC, también pueden tener, de tanto que repiten un tic, lastimarse. Por eso, los neurólogos, cuando hay la TIC de latigazo cervical y se trabajó y se dio todas las herramientas, que se dio lugar al psiquiatra y se vio qué pasaba y sigue estando, a veces hasta tienen que poner toxina botulínica en el cuello de los pacientes para que no se sigan haciendo daño. Extremo de eso son casos de Tourette donde la conducta autoinjuriante y el tic es tan fuerte que llegan a tener, como es el caso de una paciente mía, en toda la historia de 20 y pico de años, 25 años de trabajo, que de tanto hacer así con el cuello y golpearse contra la pared, esas son cosas extremas, pero suceden, estaba poniéndose en riesgo la médula de esta parte del cuello, llegó a operarse de esa parte del cuello, igual, y esto le pasa mucho a la gente con Tourette muy severo, son casos extremos, no es lo más común, pero entonces cuando sabía que no tenía que golpearse, más se golpeaba, y esta es una conducta que ocurre como una cosa desafiante en el Tourette, que no tiene que ver con el oposicionismo, sino con la conducta del límite, de estar en el límite, y esa paciente terminó haciendo lo que se llama estimulación magnética transcraneal, una neurocirugía, que es una neurocirugía funcional, que es algo muy extremo, que sería el extremo en el cual el Tourette llega a la mayor de sus expresiones y hasta puede requerir neurocirugía funcional. Para nada es lo más común. Lo más común es tics más manejables. He visto también pacientes que se pueden llegar a lastimar un músculo o un huesito de tanto hacer un tic. Personas que se pueden lastimar el ojo porque se les impone tocarse un ojo porque sabe que no se lo pueden tocar y tienen lentes de contacto. Esas cosas pasan en el Tourette, justo donde está ahí no hay que hacerlo y le dan ganas de hacerlo. Por suerte no es que esto pasa en la mitad de los casos, pasa en un porcentaje bajo de casos. Y
a ver, por ejemplo, golpearse alguna parte del cuerpo, esto, ¿no? Porque tengo ideas de que mi pelo está feo, entonces, y a lo mejor hacerse golpes fuertes. No es lo más común, pero puede pasar. Después preguntaron otras cosas, ¿no? Sí, preguntaron por la diferencia entre autismo y Tourette. Sí, los dos son trastornos del neurodesarrollo. El Tourette se considera hoy un trastorno neuropsiquiátrico del desarrollo, que se caracteriza por tics y comorbilidades, y por eso, como trastorno del neurodesarrollo, también asocia otras cosas del neurodesarrollo, el Tourette, como por ejemplo, hipersensibilidad sensorial, al tacto, a veces a los sonidos, al gusto, y así, y unos fenómenos de sensaciones de que algo va, que vienen ganas de hacer las cosas y hay que hacerlas, ¿no? Eso es bien del Tourette. Pero no tiene las características de la sensorialidad que tiene el autismo. El autismo es un trastorno más generalizado del desarrollo, que abarca problemas en o sea, bajas habilidades sociales, una persona que tiene baja conocimiento, baja interés participativo y de comunicarse con otros, son problemas en la comunicación, también suele acompañarse de sensaciones de, ¿cómo se llama? De fenómenos no solamente sensoriales, sino de movimientos repetitivos que se llaman estereotipias, no son tics, sino estereotipias, y también alteraciones en lo sensorial que también pueden ser táctiles, sensaciones auditivas, hipersensibilidad auditiva, pero más marcadas, diferente a las que ocurren en el Tourette, y algunas que tienen que ver con la postura. O sea, tanto pacientes con autismo como con Tourette pueden requerir las mismas prestaciones, terapia cognitiva conductual, otras terapias, psicofarmacoterapia, terapia ocupacional, por el hecho de tener estos fenómenos sensoriales. Pero son cuadros distintos, porque el autismo no hay como la intención comunicativa, o si la hay, es solo para lo que la persona quiere hacer y no hay la empatía, hay fallas en teoría de la mente, y depende del grado de autismo, a veces hay chicos autistas o personas autistas que hablan y que son los de alto funcionamiento, que son los que más se confunden a veces con algunas formas de TOC o de Tourette mismo, y en cambio hay autistas que no hablan, y esos son los casos más severos, y ahí realmente no hay ninguna duda en la diferencia entre Tourette y esto. Sin embargo, para complicar aún más las cosas, les voy a contar que hay chicos autistas que pueden tener Tourette. Hemos visto en los últimos años, yo siempre vi esto en mi clínica, de todos los pacientes que tenemos con Tourette, la gran mayoría no, pero un 30% tienen a veces rasgos del autismo y un 20 y pico por ciento, o no decir 30, directamente el diagnóstico de autismo. Muchos de los pacientes que vemos en el centro interdisciplinario que yo dirijo, que cita, vienen a veces ya con el diagnóstico de autismo ya hace un tiempo largo, pero vienen a buscar que se les detecten las comorbilidades, porque cuando se tiene asociado Tourette en el autismo, eso implica, además del autismo, los tics y la posibilidad de TOC y déficit de atención. Hay una tríada, ¿no? Que es tics, TOC y ADD, que es la tríada del Tourette, que se suma cuando una persona va a tener Tourette y algo más. O sea, eso también pasa en pacientes con otros diagnósticos, no solamente con el autismo. Pero es bien interesante esa pregunta de la diferencia. No es solamente que es diferente, sino que pueden estar asociados también. Hay genética compartida entre los trastornos del neurodesarrollo. Esos son temas que se fueron descubriendo últimamente, por eso es tan interesante la investigación en genética que estamos haciendo de Latino y que posiblemente podamos seguir haciendo en los años venideros. Bien, y buenísimo. Preguntaron algo del oposicionismo desafiante. Sí. ¿Qué preguntaban de eso? ¿Qué preguntaban? Si tenía que ver si era una de las comorbilidades. Cuando se tiene déficit de atención, una de las comorbilidades secundarias es el déficit de atención, muy comunes, la más común es el oposicionismo desafiante. Muchos chicos que tienen un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, porque puede ser así o puede ser desatento o combinado, los que tienen combinado hiperactivo e impulsivo, suelen ser con frecuencia chicos con oposicionismo desafiante. Hay una gran proporción de esos chicos que lo son, y se caracterizan por esta cosa, conducta de oposicionismo, por culpar al otro, como enojarse y no hacerse cargo de las cosas, y bueno, genera mucho problema de conducta, ¿no? Y
los chicos con Tourette pueden tener problemas de conducta por hiperactividad, por impulsividad, por ataques de ira, que también son bastante frecuentes, pero también puede ser oposicionistas desafiantes. Y también puede haber oposicionismos desafiantes sin haber Tourette, ¿no? O sea, esto también, sin haber déficit de atención, también en algunos casos. Estos chicos suelen ser también bastante inflexibles cognitivamente. Son chicos bastante difíciles de cambiarle las cosas, y a veces eso es un detonante muchas veces de los ataques de ira en los pacientes con Tourette. Esta inflexibilidad, que las cosas se las cambien de lugar, o no de lugar, sino en los horarios, las cosas, digamos, lo que no está planeado y empieza a tener lugar, las rutinas, tal cual. Bien, perfecto. Creo que había una persona que estaba levantando la mano, pero no logro verlo ahora. Pero si hay alguno que quiere hacer alguna pregunta, que nos pueda hacer por chat, así podemos seguir preguntándole un poco más a la doctora, y si no, no hay problema. Estoy tratando de ver el chat. A ver, acá hay un chat que... A ver, una cosa importante para decirles, ¿no? Cuando hablaba de riesgos, no sé si preguntaban los riesgos físicos nada más, pero también a veces es el riesgo más psicológico, ¿no? Porque en un punto, por ejemplo, una persona con Tourette que está manejando y que tiene un Tourette florido, ¿no? Y lo para la policía, ¿no? Por alguna cosa, por cualquier cosa. Puede pasar que en ese momento tenga una crisis de nervios y se sienta raro y empieza a tener más tics y haga cosas extrañas, incluso que diga palabras que no quiere decir, ¿no? Y si es un Tourette muy florido. Y es importante que las fuerzas públicas, los policías, la gente conozca, se difunda el Tourette en esos espacios para que no malinterprete que esto es un desacato a la autoridad, ¿no? Sino que en realidad son conductas inmanejables que se les suceden en esos contextos a las personas con Tourette, que se pueden poner nerviosas y entonces que les haga decir cosas que no quieren, ¿no? A veces pasa con algunas palabras o justamente decir lo inapropiado, ¿no? A veces hasta decir malas palabras o decir cosas fuera de contexto, ¿no? Y es importante, por eso difundir el Tourette en todos los espacios, en la escuela, en la universidad, bueno, en el ambiente de trabajo, ¿no? Para hacer cero tolerancia al bullying y poder intervenir y psicoeducando, esto que estamos haciendo acá, se previene mucho lo del bullying porque hace que la gente conozca un poco más y que las cosas que está haciendo no son intencionales, que esa persona que hace estas cosas raras no está loca, ni mucho menos, sino que la sufre bastante y no lo puede evitar, ¿no? A ver, ¿qué diferencia entre el autismo y autismo? No hay muchas más, pero a ver, ¿nos puede escribir a la fundación y damos toda... no, eso es ustedes, ok. No escuché, no lo leí, no logro ver el chat yo, porque lo estoy desde el celular y No, logro ver. esto lo habrías escrito vos. Ariana está levantando la mano. Sí, Ariana, ahí, sí. Hola, ¿cómo va? Yo también soy del centro de estudiantes. No, quería que acá había una pregunta de que si no hay tratamiento correcto puede complejizarse más. Esa pregunta fue al principio, tenés razón, Ariana. Esa es una pregunta No sé si ya la habían contestado o no, pero es interesante. Es una pregunta importante, muy importante. Por eso cuanto antes uno pueda evaluar a un niño que empieza, porque el Tourette empieza en la infancia, 5 o 6 años, sin motores, después aparecen los fónicos. Hay un orden evolutivo de los síntomas. Muchas veces empieza con hiperactividad, impulsividad, trastorno del sueño, chico inquieto, si va a tener TDAH, ¿no? Después algunas fobias, algunos miedos, muy común que haya ansiedad. Y después empiezan los tics motores y fónicos que van cambiando, pico de tics entre los 10 y los 12, y ahí después aparece el TOC y la conducta desafiante y todos los problemas de conducta. Y más adelante, más común que haya, además de ansiedad, problemas de depresión y cuestiones de habilidades sociales. Eso es todo como el abanico de cosas que más o menos se va viendo. Pero si uno, dependiendo de qué tan lejos del inicio del Tourette y de las comorbilidades se agarra al paciente o a la persona, quizás ya pasó mucho tiempo que tiene fobias, que tiene TOC, que nunca nadie lo protegió de las cargadas, que por ejemplo, estos chicos que hoy vi, que desescolarizados y que en el cole, o sea, que esa chica está fuera del contacto con otros chicos, porque tiene tics fuertes, pero eso no quiere decir que no tenga que ir al cole, sino que a lo mejor tenga que ponerle un acompañante terapéutico y alguien que la haga salir y entrar y no se pierda el lazo social. Pero encontramos pacientes que hace
años que están adentro de la casa, porque no se sabía en el entorno que no debería, que debería estar yendo a la escuela, y por ahí por ese aislamiento tiene muchos más problemas. Se perdió el lazo social, a lo mejor perdió escolaridad, siendo una persona que tiene una inteligencia normal, y además seguramente muchas veces agarra cuestiones anímicas, depresiones secundarias, ansiedad, todo por falta de información y de la oportunidad de la evaluación que ya digo, interdisciplinaria, ¿no? Donde que no sea solo un neurólogo, solo un pediatra, sino que como que un equipo pueda ver todo lo que le pasa, todo lo que pasa al Tourette. Y si vos agarras, por ejemplo, un TOC cuando ya lleva 6 años de evolución, hay rituales que van creciendo, crecen manchas de aceite muchas veces, y entonces esa persona ya tiene como muy instalados esos rituales y cuesta más sacarlo, ir para atrás con eso. Obviamente que podría beneficiarse siempre de un tratamiento, pero cuanto más tiempo pasó, más efecto tiene en la autoestima. Los niños están formando su autoestima, su autoconcepto, y cuando crecen con todo esto, pero enseguida tienen recursos, esto no deja ningún tipo de secuela, pero en cambio cuando hace 15 años que están con un TOC y con cuestiones de falta de información, o por ahí, cuando esos chicos son tan inquietos, tan hiperactivos, tan impulsivos, y con falta de habilidades sociales, eso también pasa en el Tourette, o sea, fallan habilidades sociales y no son entrenados en esto, entonces se quedan sin amigos, se aíslan y tienen mucha problemática que se podía haber asistido más tempranamente, pero que siempre se puede asistir igual. No quiero decir que porque sea más tarde no va a haber algo para hacer, ¿no? En general. Esto que decís, Beatriz, es re importante. Nosotros lo vivimos por ahí desde el lado de contención y nos pasa por ahí que la familia que está ya trabajando con un equipo y con todo con lo que vos mencionás desde muy chiquitos, no es lo mismo cuando acuden, por ejemplo, tenemos un grupo de adultos y por ahí está más atravesado por tics y por dificultades sociales, nos cuentan cómo fue todo su trayecto. Entonces, ahí ves un poco marcada la diferencia que vos recién decías, ¿no? De qué importante poder tener el equipo eficiente y que sepa de Tourette y que te pueda contener desde los inicios y bueno, ni hablar cuando ya hay un recorrido y ya sos más grande, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en eso bueno, la Fundación también pienso que cumple un rol muy valioso en eso, porque también cuando tiene una familia que no se da cuenta que ese paciente, esa persona tiene además de tics otras cosas, lo alienta a que haga esa consulta. A veces hay como cierto prurito, la gente dice, ay, no tengo, ¿cómo voy a ir al psiquiatra? Porque todavía en Argentina sigue estando la idea de que el psiquiatra estamos para las cosas de la locura o para pacientes graves. En realidad nosotros todos los santos días de la vida tenemos más pacientes que tienen ansiedad, depresión, cosas comunes, muchas más que esas otras. Y el rol que tenemos en el área de todos estos trastornos del neurodesarrollo es enorme, porque los neurólogos y los equipos que trabajan con esto, si no estuviera el diagnóstico del problema y no se entiende qué es lo que hay que aplicar de tratamientos, entonces ese chico se queda sin esa indicación y sin el tratamiento, ¿no? Entonces es sumamente importante porque hay guías de tratamiento en todo el mundo para cada trastorno, que no son que se les ocurre a un psiquiatra o a un psicólogo, sino que están ya estipuladas por expertos. Todos colaboramos, yo como experta colaboro para hacer la guía de tratamiento que hay en Argentina para un montón de trastornos, para ansiedad, para TOC, para Tourette, y así pasa en otras partes del mundo, y hay consenso ya de cuáles son los tratamientos que hay que dar en cada caso, para cada trastorno comórbido también, no solo para el Tourette. Claro, está perfecto. No sé si alguien más Beatriz, quiere te hago una aprovechar. consulta. ¿Sí? ¿Se escucha? A mí me interesaba también reflejar la historia de la familia que acompaña, ¿no? Y estos cambios en la infancia y cómo de repente que venga un diagnóstico a la familia, cómo impacta. Me parece que lo importante de hablar con estudiantes de psicología tiene que ver a veces la contención a ese niño que tiene una novedad o algo distinto con el Tourette y cómo acompañar a las familias, ¿no? Sí. Por Esto supuesto. Cómo cuidar al que cuida, muy interesante. Eso también, sí, Dali, esto te iba a decir, ¿quién cuida al que cuida? Y me suma lo de Dalia, ¿no? Qué importante el contexto familiar, que entienda lo que es el Tourette y empezar también a aprender como familias para poder transgredir y poder aprender y
no sé, empezar a poder sostener todo lo que se viene, ¿no? Porque Por hay eso yo decía que la primera cosa que hay que enfatizar es la psicoeducación, ¿no? O sea, que es un poco explicar a la familia la naturaleza de este trastorno, desmistificarlo, qué no es, qué es, saber que, bueno, ese miedo que a veces se tienen porque se está informando capaz, leyendo de lugares que no son los adecuados y asustándose un poco capaz de más, y por otro lado contener a los papás, sacar como para que ellos sepan realmente cuáles son las dificultades que va a tener, pero también cuáles no va a tener, saber que estos chicos van a ser chicos finalmente con una vida normal, si puedan como manejar toda esta cuestión que les viene desde la biología, ¿no? Y que hay tratamientos para esto, y que esto realmente es muy factible, que la mayoría de los chicos que tienen Tourette terminan siendo adultos totalmente como funcionales y normales, que hacen una vida normal, o sea, y que estudian y hacen carreras y tienen además muchos talentos, incluso artísticos y de todo tipo, ¿no? Sociales, y bueno, muchos chicos con Tourette son tan graciosos, tan multitasking, tan buenos en algunos deportes, tan buenos en el arte, tan buenos en el dibujo, cada uno, como esta cuestión de que los padres puedan entender que su hijo va a poder estar brillando, y que hay que estimularle las áreas en las que ellos se destacan también, y darles ese lugar de brillo, y no siempre pensarlos desde la problemática, la patología, ¿no? Aunque sean chicos que son evaluados mucho en su principio de vida por esto que les pasan muchas cosas. Y a los papás también, muchas veces a los papás les toca chicos, más de un hijo que tiene problemáticas de este tipo, porque este trastorno corre en las familias, y muchas veces tengo familias que tienen 2 o 3 personas que tienen tics, Tourette o TOC, y algunos problemas del neurodesarrollo, incluso autismo, ¿no? Entonces, ahí los padres realmente se queman, es burnout si no intervenimos. Siempre hay que cuidar al cuidador, y les recomendamos a los papás hacer prácticas de todo. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con mindfulness y con terapia de aceptación y compromiso, que son terapias más compasivas, que también son cognitivas conductuales, pero que como hacen un plus en cuanto a la manera de ver las cosas, los desafíos de la vida para todos, y eso normaliza un poco lo que le pasa a cualquier chico con Tourette en relación a desafíos en la vida, olas de cosas que vienen, que va a estar un tiempo, después van a bajar y van a pasar, que esta cuestión de la aceptación, de que uno puede aceptar que por ahí se tiene este problema o este diagnóstico, que tanto les cuesta a muchos papás aceptar que su chico tiene un poco de tics, pero que tal vez no conviene que por esa ansiedad que ellos tienen, como insistir mucho en que los mediquen, porque van a encontrar quien los medique, pero muchas veces no necesitan que sean medicados. Y la medicación tiene efectos colaterales complicados, la medicación para los tics, cuando se da mucho tiempo y en forma innecesaria. Puede haber aumento de peso, puede haber aumento de los triglicéridos, puede haber... Entonces, los profesionales que trabajamos en esto, que somos expertos en esta área, especializados en esto, sabemos qué dosis y cuándo hay que medicar, pero muchas veces nos encontramos en el entorno con gente que no está tan especializada y entonces cree que Tourette, listo, te doy un neuroléptico. Y entonces esta información que los papás pueden ir teniendo desde los equipos que tratamos, y también desde ustedes, desde la fundación, que ya están embebidos en esto y que van teniendo mucha experiencia por haberlo pasado y porque se informan y se forman en esto, entonces está muy bueno que puedan darse cuenta que no todo no es un drama la vida con el Tourette, sino que va a haber algunas dificultades, quien más, quien menos. Los pacientes que tienen solo tics es un golazo, porque esos chicos no van a tener mayor problema en general, pero en el 90% de los casos el Tourette está asociado a por lo menos alguna comorbilidad. Si se tiene ansiedad, por ejemplo, la ansiedad se va a manejar y no es un tema complicado. Si se tiene un TOC leve, también se va a manejar el TOC, incluso con el tiempo, hasta puede pasar la tendencia al TOC de algunos chicos, porque es parte evolutiva en algunos chicos. Y cuando esto no es solo evolutivo, sino que se instala, se hace el tratamiento adecuado y se insiste con eso y va a mejorar en forma sustancial eso que sucede. Y después hay otro problema también, y así, ¿no? Y eso, en el trabajo interdisciplinario, como hay varias personas que estamos trabajando en eso,
eso ayuda un montón a las familias, porque reciben apoyo y consejo y ¿cómo se llama? Cobijarlos, ¿no? De varias áreas, de varios espacios, ¿no? Y después otra cosa importante en ¿Cómo la influye cuando se logra ese proceso de aceptación, ¿no? ¿Cómo influye en el tratamiento? Que la familia cambie esa mirada y pueda ser optimista. Nosotros lo Sí, sí. vemos mucho en la fundación. Algunos papás casi que se ponen a llorar, que no quieren escuchar el diagnóstico. Y en realidad es más por una cuestión que tiene el Tourette, que escuchan porque han leído cosas terribles del Tourette. Y en realidad, capaz que su chico tiene un Tourette leve, que va a tener tics motores y fónicos, y va a tener alguna cuestión con algún toxito o algún tema de hiperactividad, y es un chico inteligente, gracioso, creativo, y a lo mejor a veces hasta es el mejor de la clase. Hay chicos que son tan capaces con un Tourette, Sí, por eso es tan variado eso. sí, a mí siempre me pareció magnífico el hecho de encontrarme con el Tourette y con estas aristas que tiene, con esta variabilidad que tiene, que es impresionante. Recién hablaban y preguntaban por el tema educativo, ¿no? ¿Cómo influye? Eh, yo desde el área de mi hijo que está en secundario, o sea, hay que partir de la base, como bien decía la doctora, de que no influye en la inteligencia, ¿no? O sea, en eso no está implicado, pero sí por ahí cuando tiene las comorbilidades es cuando por ahí hay que trabajar un poco más. Yo en el caso mío, de Luqui tiene dislexia y TDAH, entonces trabajamos con una maestra integradora que le hace adecuaciones de acceso, es decir, difiere cómo accede al material. Estudia lo mismo hasta en tercer año de secundario, pero accede de otra manera, es decir, no sé, tiene que estudiar Roma y en vez de estudiar del libro, que por ahí el libro y el texto es bastante engorroso, lo estudia de un video que le manda su maestra integradora con el profesor. Eso me parece que está bueno para saberlo, pero no pasa en todos los casos, es lo que recién Ahí yo les comento un poco de lo que estás hablando. Por eso, nosotros hacemos, los chicos que tienen Tourette, muchas veces tienen por el déficit de atención más que nada, problemas académicos, porque tienen fallas en la función ejecutiva, cuando es así, y muchos chicos con Tourette tienen fallas en la función ejecutiva cerebral, que significa la capacidad de organizar, planificar, secuenciar la tarea, y además se distraen la mayor parte del tiempo, dejan la tarea incompleta, como se olvidan de decir que hay tarea, a veces hablan, se enojan, interrumpen, deambulan. Entonces todo eso impacta en la capacidad de aprendizaje y implica ciertas cuestiones, ciertas estrategias que hay que tener en cuenta en el aula, que se llaman acomodaciones áulicas, que se van a indicar cuando se diagnostica la presencia de la comorbilidad, trastorno por déficit de atención. Además pueden tener trastornos específicos del aprendizaje, como la dislexia, disgrafia y discalculia. Lo que decía recién, lo que decías recién. Claro, sí. Lo que vos decís, no me sale tu nombre. Puedes creer, Carolina. Lo que decía Carolina recién, justamente lo que conté es, no es que todos los chicos con Tourette tienen dislexia, pero es bastante común cuando hay TDAH también tener un poco de dislexia. Ese es un trastorno específico de la lectura y por ley está cubierto. O sea, hay una ley acá en la Argentina donde el chico con dislexia tiene derechos a esas acomodaciones. Las acomodaciones del Tourette uno tiene que lucharla y estamos todos queriendo que suceda un conocimiento y un por ley derecho a tener esas acomodaciones. Hasta hoy lo que hacemos es hacer estas evaluaciones cognitivas y ver qué necesita ese chico según el perfil que tiene desde el punto de vista de lo neuropsicológico. Y en esa evaluación también a veces se ven, los chicos con Tourette suelen tener algunos problemas en la copia del pizarrón, tienen velocidad de procesamiento lento cuando barren lo visual, y por eso a veces en lo verbal escuchan muy bien y son como muy capos, una gran mayoría, algunos no, pero la mayoría. En cambio, en lo ejecutivo, cuando vos tenés que hacer, escribir, y en lo que es visoespacial, veo y copio, y lo que es motricidad fina, o sea, el tamaño de la letra, que se lea o no se lea, muchas veces algunos chicos en periodos de muchos tics tienen una letra que no es legible. No es la mayoría, pero puede pasar. Entonces, todas estas cosas, cada una de esas tiene su acomodación específica. Y cuando se hace el diagnóstico por la parte desde psicopedagogía y neuropsicología, entonces se indica en los informes que hacemos nosotros, que son integrales, le ponemos, bueno, indicación de, no sé, terapia, psiquiatría y psicopedagogía, acomodaciones áulicas. Yo armé un folleto
psicoeducativo para las escuelas, donde hablamos un poco de esto para que se sepa qué es el Tourette y qué son las comorbilidades, y por otro lado, para que se tenga un pantallazo general de cuando hay tal cosa, qué es lo que se hace, cuando hay tal déficit, qué es lo que se puede hacer. Y eso generalmente se lo brindamos a los papás de los chicos cuando hacemos algunos talleres con ellos, que son como informativos o talleres de Tourette, pero acorde a lo que cada chico tiene, porque algunas cosas que tenemos que informar tienen que tener que ver con lo que le pasa al paciente, porque hay veces que le pasa menos cosas y tampoco es cuestión de generar, encender una alarma que no existe. Entonces, por eso hay que ser cuidadoso con lo que uno informa, ¿no? Pero es eso esa pregunta del ámbito educativo, ni hablar. Y cuando se llega a la universidad, muchas veces también, muchos chicos que son muy inteligentes con Tourette y TDAH, zafan en la escuela primaria y a veces secundaria, capaz que cuando termina la secundaria, zafan cuando tienen TDAH, ¿no? Que muchas veces dejan todo para después y, no sé, tienen 6, 7 materias para rendir, las rinden bien porque son inteligentes y las dan, pero cuando llegan a la universidad, el problema es que implica ya autonomía, ya no están los docentes atrás, y hay que tener ya un método de estudio y que si no lo incorporaste tempranamente, es un verdadero problema, porque llegas a la universidad y hay una gap entre lo que esos chicos tienen capacidad para resolver solos y los que no. Y ahí cuando ya no tenés autonomía, hace mucho impacto en el ánimo de los chicos la falta de progreso en lo académico a pesar de la inteligencia. Y eso es un tema que sucede por no haberse tratado, eso que preguntabas vos, Ariana, por no haber tratado tempranamente el déficit de atención. Entonces, el TDAH es un trastorno que a veces pasa desapercibido, silente, porque, bueno, es hablador, es inquieto, es un hincha, qué sé yo, pero es gracioso y es inteligente igual, pero después cuando necesita como el método y la estructura, digamos. Entonces, es súper importante el trabajo. Sí. Coincido, ¿no? Esto de la educación es tan importante porque todo el trayecto, yo lo veo reflejado hoy con Luqui, pero fueron muchos años de ir buscando estrategias para encontrar lo que él necesitaba y así nos sucede con muchas consultas. Es Claro. como un tema bastante común. Y esto de priorizar cuál es la comorbilidad más, o sea, en este caso el TDAH creo que es el que atraviesa la parte escolar de manera más Mucho. importante. Sí. Sí. El TOC también tiene algunas cosas, por ejemplo, los chicos a veces son más minuciosos en lo que están haciendo, entonces contestan una de 10 preguntas, eso es un problema, o hay un perfeccionismo, y entonces o necesitan repetir y borrar y volver a repetir, y a lo mejor no terminan de hacer las cosas por esto, pero además implica también algunas fallas en la función ejecutiva, que esto que hablábamos recién, la comorbilidad de TOC y TDAH existe, aunque la gente no la conozca, y estos chicos a veces ciertas palabras no se pueden escribir porque aluden a muerte o aluden a lo que sea. Entonces, hay periodos en que también impacta en la parte académica y en sí mismo por tener TOC, cuando el TOC es muy, muy fuerte, muy intenso, puede haber como esto de la inflexibilidad cognitiva, te cambian de tema, esto de tardar, del procesamiento de la información, de la velocidad de procesamiento, ¿no? Ya se ha investigado bastante esto. Justo nosotros ahora estamos en mi equipo, justo antes de esto estaba tratando de submitir unas charlas que vamos a dar de psicoeducación para las familias con Tourette y con TOC en la International OC Foundation, que se va a hacer un congreso en Chile, y bueno, va a ser la primera vez que se hace el congreso en español, y la IOCF, esta Asociación Internacional de TOC, va a unirse al grupo latino, que somos los que investigamos esto de TOC en Latinoamérica junto con Estados Unidos, con Baylor College. La cuestión es que va a haber este congreso y tiene una rama para familiares, otro que es para profesionales, y justamente estábamos submitiendo recién con un par de miembros de mi equipo charlas para las familias. Una de ellas es esto, el Tourette y las comorbilidades, el TOC en el contexto del Tourette, y también otra es en el TOC, cómo se hace la psicoeducación, cómo acompañar a las familias y los elementos estos compasivos de la terapia de aceptación y compromiso y mindfulness, ¿no? Todo esto les cuento porque justo lo acabo de hacer, ¿no? Y teníamos hoy el último día para submitir y siempre estamos corriendo para difundir estas cosas por Latinoamérica en español, porque en general el gran problema que tenemos es que el material mucho está en inglés. Y la verdad que nosotros como latinoamericanos no tenemos por qué saber inglés, por más que podemos saberlo, pero tendríamos que tener el derecho de tener toda la información también en nuestro idioma.
Sí, eso está genial. Nosotros como fundación estamos tratando de hacer enlaces con otras instituciones de otros países latinos para poder, bueno, nada, de alguna manera ayudar a ver si podemos concretar un poco de números. Hay números que tenemos que también son de afuera y lo que es Sí. censo y todo lo que eso nos hace falta todavía. Así que estamos tras de eso a ver si podemos lograrlo. Sí, en Eh, Argentina, imagínate, yo tengo desde el año, no tengo, por la edad que tengo, soy bastante viejita ya, tengo muchos años de profesión y de investigación también, y en realidad en Argentina hay muy pocos datos de cualquier trastorno, no solamente del Tourette. No sí, tenemos sí, muchos claro. datos propios porque es un esfuerzo enorme y no tenemos quien financie nuestras investigaciones a nivel claro. nacional. Es un gran problema. Así que sí, es una tarea ardua la de investigar epidemiológicamente lo que sucede en un país, porque tenés que tener muestras de todas las provincias, de todos los estratos socioeconómicos, y es un tema que tendríamos que tener como recursos que alguien nos diera, ¿no? Es un Claro, problema difícil. claro que sí, sí, tendríamos que tener ahí, sí, Esta coincido. investigación de TOC que hicimos nosotros, que estamos haciendo, estamos escribiendo papers y papers, porque bueno, hicimos muchas preguntas, aprovechamos para hacer un montón de preguntas en la investigación de genética del TOC, la de latino, bueno, está dando por resultado un montón de papers que estamos pudiendo hacer de personas que son de Latinoamérica, con nuestro grupo que son de Argentina, pero nos encantaría que esto se pudiera hacer mucho más en mayor escala en nuestro país, ¿no? Claramente. Sería ideal. Ahí estaban preguntando cuál es la etiología, ¿no? De dónde procede, de dónde proviene el síndrome de Tourette. Lo habíamos mencionado ahí con Dalia desde la parte genética, pero por ahí usted puede profundizar un poquito más. Sí, hay una alta heredabilidad en el Tourette, se hereda tics y TOC de personas con tics y TOC, no cualquier TOC, hay un tipo de TOC que se asocia más con los tics, ese que yo les contaba antes, y esa es una de las principales causas en la familia. Suele haber papás que han tenido tics y hoy no tienen. Ese es un buen ejemplo para los chicos, decirle Claro, su papá tuvo tics y ya no tiene nada, o sea, ya se olvidó que tenía tics. claro, Y eso va a ser lo que te pueda esperar, ¿no? En algunos casos pasa que cuando tenés mucha pregnancia genética, a lo mejor el Tourette de ese chico es más fuerte que el de los padres. Entonces tampoco le podés decir que va a ser así, pues no estás seguro, ¿no? Pero en general suele ser así. Y hay otra parte que tiene que ver, o sea, hay mucha investigación, no se conocen todavía todas las causas, pero sí se sabe que hay también influencia de los factores perinatales. Chicos de bajo peso al nacer, embarazo. Yo, por ejemplo, bueno, hoy vi 3 o 4 pacientes, algunos tenían embarazo de trillizos y uno de ellos tenía TOC y tics, digamos, es bastante más común porque es un tema del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tempranamente hay una afectación de, por ejemplo, la oxigenación, aunque sea mínima, ¿no? Un túnel circular de cordón, trabajo de parto prolongado, madres con trombofilia, hay mucho estrés en el embarazo, no cualquier estrés, mucho estrés que implique una alteración en la nutrición de la placenta y de lo que puede pasar raramente, o personas o cosas que pasan muy tempranamente en el desarrollo, ¿no? A veces ocurre alguna intoxicación materna y se va investigando, y también hay mucha investigación de lo que es inflamatorio e infeccioso. Hay como, hoy se sabe que muchas enfermedades de neurodesarrollo tienen que ver con la inflamación, por eso hay tanta influencia de que, bueno, la inflamación también tiene que ver con la alimentación, entonces muchas veces mucha gente dice, ¿no será que si hacemos una dieta más saludable podemos tener una mejor outcome, ¿no? No es que se sabe todavía eso, pero siempre promovemos que está bueno que eso sea hecho porque el neurodesarrollo ocurre en las primeras etapas de la vida y cuanto más chiquitos los chicos todavía van a mielinizar, o sea, los primeros años de la vida. Después es más difícil que eso influya porque ya, si bien hay neuroplasticidad, no se puede intervenir tanto en eso. Pero la mayoría de las causas son genéticas, perinatales e inflamatorias infecciosas. Raramente algunas infecciones pueden hacer que se detonen la vulnerabilidad genética para los tics, que es el famoso PAN, que es muy bajita la cantidad de pacientes que tienen esa problemática, muy poquita. La gran mayoría son más hereditarios y perinatales. No hay un Tourette de causa psicológica. Es importante que sepan, y esto es muy importante. Nuestro país tuvo mucho problema con esto de la interpretación psicodinámica de los tics. No es que hay tics nerviosos y tics neurológicos.
No, los tics siempre tienen una base neurobiológica. No tiene tics quien quiere, sino quien puede desde la neurobiología. Y esto no es algo que uno puede como cambiar, pero sí es cierto que hay factores psicológicos secundarios a tener tics que suceden, por ejemplo, tener los tics puede hacer que una persona tenga vergüenza, la autoestima baja, que le hagan bullying, y entonces generar problemas psicológicos, pero no que el problema psicológico genere los tics, ¿no? Me explico, no sé si... Sí, está perfecta la diferencia que mencionas. Es muy importante lo que estoy diciendo, porque en nuestro país Sí. hubo mucho tiempo en que el psicoanálisis tomaba hasta la idea de que iba a sacar los tics y muchos papás se culpabilizaban pensando que hacían mal, que habían hecho, si era porque se habían separado, si era porque discutían. Claramente no, o sea, no, los chicos van a tener el Tourette igual porque tienen esa facilidad neurobiológica, pero obviamente sí, todo lo que es factor psicosocial de estrés y de riesgo, discusiones, violencia, por ejemplo, hoy que vi una niña que había tenido violencia, tenía unos tics tremendos, de fuertes, porque eso hace que epigenéticamente se abran la vulnerabilidad que se tenía, podía haber sido así chiquitita y se magnifica por el hecho del estrés. El estrés siempre tiene en el ser humano influencia de moderar y de aumentar la severidad de los trastornos, porque todos estos trastornos de la psiquiatría con base neurobiológica tienen una influencia que es mezclada de factores biológicos con factores ambientales y psicosociales, ¿no? Eso es importante. Claro. Y una consulta, Beatriz, vos mencionabas en la herencia o en la genética, mencionabas también el hecho de solo se heredan los tics o genéticamente son tics, o por ejemplo puede haber una madre, padre con depresión o con tartamudez, en una vez lo habías mencionado. ¿Puede ser esto que se la depresión no es que no tiene que ver, con el Tourette no tiene que ver, digamos, pero por supuesto que la depresión sí tiene que ver en cuanto a que secundariamente una persona se puede deprimir por tener Tourette mal asistido con todas las comorbilidades, ¿no? Pero no es que porque haya depresión hay más Tourette. Sí, porque hay Tourette no asistido bien puede haber depresión, pero no es por genética, sino por una cuestión de complicación de los trastornos de base. El tartamudeo en el Tourette es una cosa que se asocia frecuentemente y hasta se puede considerar en algunos casos un tic. O sea, hay tics de tartamudeo que alteran la fluencia verbal. Tenemos bastantes ejemplos de eso, algunos pacientes que ya se les ha instalado, y hay hasta una forma de diferenciar esto en inglés, stuttering o clattering. Una cosa es el tartamudeo de sílabas, otra el de arranque tiene más que ver como disfluencia, que ocurre bastante en la adolescencia, generalmente en el Tourette, después que fueron y vinieron los tics, y es muy importante tratarlo, y en ese punto hay que tratarlos no solamente con la terapia de reversión de hábitos de tics, de CIVIT, sino también con fonoaudiología, y ahí activamos otra especialidad, y así como lo sensorial, hay que trabajarlo con terapia ocupacional, y así tenemos, el chico tiene problemas de motricidad con el psicomotricista, o sea, hay un montón de áreas, y todo esto es neurodesarrollo, ¿sí? Hay chicos que tienen Tourette, y por tener Tourette o TOC o TDAH temprano, tienen enuresis, encopresis, epilepsias, son signos suaves neurológicos, y eso es todo lo que da la muestra que este es un trastorno que tiene una base neurobiológica. Por suerte no es que la mayoría les pasa eso, pero pueden estar esas pinceladas, ¿no? Y por eso trabajamos los psiquiatras muy de la mano con los neurólogos, y cuando sabemos muy bien cuando nos necesitamos mutuamente. Hoy mandé yo a una chica a hacer una evaluación por neurología urgente porque no estaba tolerando la medicación. Esa medicación, esa niña tenía con unas complicaciones de sangrado de nariz, y el sangrado de nariz puede estar relacionado con muchas cosas, pero también con algunas medicaciones. Es raro, pero pasaba. Y por otro lado, no era una niña que toleraba la medicación que todo el mundo tolera, porque le traía problemas. A ella los medicamentos que ayudan para la ansiedad le daban más tics. Hay casos de personas que tienen una intolerancia enorme a todos los medicamentos. Entonces estamos en un verdadero problema si además tiene un Tourette muy, muy, muy fuerte, porque ahí sí que necesitamos la ayuda de la medicación. Y ahí tenemos que amacar. Entonces, esos son los casos más difíciles. Sí. Bien. Beatriz, te hago una consulta. Otra de las necesidades que se utiliza en el tratamiento puede ser el acompañante terapéutico.
Sí. A nosotros los acompañantes terapéuticos nos salvan la vida en un punto. Muchas veces, por ejemplo, esa nena que está desescolarizada necesita un acompañante terapéutico para que no deje de estar en la escuela porque tiene Tourette, para que salga y entre de la clase cuando está con una crisis de tics. Y muchas veces el acompañante terapéutico no es solo por eso, sino es porque por ahí ese chico no presta atención, interrumpe, molesta, o porque ese chico tiene cosas obsesivas que le impiden conectarse con lo que está pasando, entonces está haciendo un tratamiento y el acompañante puede estar informado de cómo ayudarlo con las herramientas que está teniendo en el tratamiento in situ, pero no que se vaya de la escuela. El acompañante también está para chicos que tienen autistas, por ejemplo, los chicos autistas, muchos tienen acompañantes terapéuticos para poder hacer la escolaridad y se trabaja mucho con la escuela para esta cosa inclusiva. Es hermoso lo que pasa en las escuelas cuando los chicos conocen lo que les pasa a sus compañeros, se convierten en, bueno, porque los chicos son naturalmente buenos. Yo pienso que todos somos naturalmente buenos en el fondo del corazón, pero bueno, que necesitamos que eso sea cultivado, pero los niños tienen eso muy a flor de piel y cuando comprenden y se psicoeducan que esto que tiene ese chico se llama Tourette, que tiene tics, que la está pasando mal, que encima no lo vas a cargar por eso, ¿no? Ayer vi un chiquito que me contaba, muy gracioso y muy divertido, porque es divino ese niño, venía a un taller de Tourette, y que tiene un tic de hacer como una influencia en la voz que lo baja y la sube, entonces los compañeros lo cargan todo el tiempo. Y él ya había acostumbrado ya un poco a que se rían, como a aceptar que un poco se rían, ¿no? Y trabajábamos un poco cómo hacer para que nada, que no los... Ya hemos ido a hablar a la escuela, ya los chicos han recibido la charla correspondiente, y el compañero le decía, bueno, ¿qué querés que haga? Que me da gracia cuando haces eso con la voz, ¿no? Y ese chico había aprendido muy bien a manejar esa situación, pero en su momento hay otros chicos que no, que son muy tímidos, tienen más, como menos capacidad de comunicar las cosas, son más reservados, y les impacta muy mal todo esto que sucede, y entonces necesitan el apoyo de un profesional que está formado en esto. Bueno, vos lo podés contar en primera persona, Dalia, que vos sos acompañante terapéutico y nada. Es que la tolerancia, ¿no?, con el entorno, ¿no? Justamente el camino de psicoeducar al entorno de ese niño, y a veces también facilita la comunicación con la familia, escuela, cómo facilita esa comunicación, ¿no? Y descomprime a veces esas denuncias continuas con la escuela y la madre, y hoy hizo esto, y hoy hizo aquello, y también el vínculo con los pares, que es re importante, que pueda crecer entre pares, educarse entre pares lo más ameno posible. Y a partir del juego y otras actividades que puede traer el acompañante, sí, se trata de esto, ¿no? De que sea más claro, y también poder transcurrir en ese ámbito y no eludirlo porque sea difícil, sino que, y en ese trayecto todo el mundo aprende, ¿no? Docentes, niños, otros padres que a veces también son bastante expulsivos, ¿no? Hay algunos chicos con TIC y con Tourette y con TOC y con déficit de atención que son muy disruptivos, ¿no? Hay que reconocer, son a veces hasta agresivos, ¿no? Golpean, pegan, porque tienen mucho nivel de impulsividad, y algunos hasta tienen un trastorno bipolar, que es algo que es un extremo de todo esto, y evidentemente cuando esto sucede es muy difícil que los papás acepten que ese chico tenga varios episodios. Entonces esos chicos van al colegio con un acompañante y hay señales pautas de alarma y de protección a los otros chicos, y de saber cuándo se retira, si no puede estar, pero no por ello vaya a su casa o se va a desescolarizar o lo van a mandar a una escuela especial que es para chicos que tienen problemas intelectuales y que estos chicos no tienen, porque es una cosa de locos que se haga eso, no se debe hacer eso. Y muchas veces pasa que hay una cosa expulsiva y ese chico termina estando en un lugar que no es el adecuado. Y en vez de ayudarlo, lo empeora las cosas, ¿no? Entonces, pero sí, el rol es muy importante, el rol del acompañante terapéutico también en la casa. Evitar los momentos de frustración. Sí, yo creo que también son los ojos del terapeuta ahí dentro, ¿no? En ese contexto escolar también es muy importante, porque después toda la información que recauda, todo lo que sucede en esas 4 o 5 horas que está dentro del cole, lo bueno es que lo puede trasladar a los terapeutas para que lo puedan ayudar, porque el terapeuta en definitiva lo ve 40 minutos, 50, una hora. Digo, también me parece importante esa información a la hora después de poder
nada, hacer las estrategias correspondientes. Me parece que eso también es importante. Seguro, seguro que es así. Muy importante lo que estás diciendo, Caro. Bueno, ahí dice excelente, Marina, muchas gracias, Marina. Bueno, yo me parece que hablamos un montón, ojalá que se lleven toda la info necesaria para que puedan dilucidar el día de mañana qué es síndrome de Tourette, cómo derivarlo, qué hacer. Me parece que, bueno, claramente la doctora tiene esto magistral, como siempre le digo y le agradezco, No, me que, hacer. que solventa dudas, todo, ¿no? Es espectacular y bueno, nada, agradecerles a todos los que han participado, los que han estado presentes acá. No sé si sigue estando Tomás, no lo veo, pero muchas gracias. Ahí les copio mi dirección de Instagram para que ellos tengan, para informarse de algunas cosas de estas que puedan querer de los talleres estos. Pero vos, Caro, mejor ustedes, más fácil que le venden la información, porque voy a tener los programas, todavía la semana que viene los tenemos, y la verdad que también tenemos que hacer un curso de Tourette, que sabés que estamos justo ahora por mandar la información y todavía no la tenemos disponible del curso, del training sí. Y hacemos los talleres con los chicos, que es algo bastante lindo. A mí me encanta cómo difundirlo. Está buenísimo, sí. Bueno, y me hace mucho sentido estos espacios para seguir colaborando un poco con la difusión del Tourette y la puesta en la cultura, ¿no? Así que un gusto, chicos, que hayan podido estar acá este rato y haber compartido, y ojalá que esto haya encendido en ustedes como ese amor que a mí me agarró por el Tourette de entrada, cuando los primeros años, cuando yo empezaba con esto, que empecé a trabajar con el grupo de autoayuda de Tourette de Hospital Francés, donde empezamos, y veía a las familias que estaban desesperadas, angustiadas de haber hecho tanto recorrido y de estar agotadas, de no conseguir los diagnósticos adecuados y años luchando, y cómo esto cambió en los últimos años con esto que va cambiando, lo estamos haciendo todos la transformación al difundir. Y bueno, pongan su granito de arena también en todo esto, en la tarea que hacen, porque va a ayudar a un montón de familias. Así que, bueno. Muchas gracias, doctora. Gracias por su aporte de siempre. Gracias. Y bueno, aquí la fundación está para ayudarlos. Cualquier duda que necesiten, la fundación está para poder relacionarlos con la doctora, para poder ayudarlos a solventar cualquier duda. Y Tomás, obviamente estamos al habla para muchas más acciones. Quedamos siempre a disposición. Quedamos al habla. Muchas gracias, gracias Caro, gracias Dalia, y muchas gracias también Beatriz, que bueno, nos estamos conociendo en esta instancia. La verdad, y bueno, espero que este sea el primer encuentro de muchos, así que estamos en contacto. Les agradezco nuevamente. Dale. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer poder ayudar. Un saludo a todos, muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches para todos, muchas gracias. Buenas noches, chao, hasta luego.